Nuestro invitado de hoy nació en la ciudad de Buenos Aires el 18 de febrero de 1947. En 1964 ingresó al Colegio Militar de la Nación, de donde egresó con el grado de subteniente de infantería en 1966. El 22 de marzo de 1976 solicita la baja del ejército por entender que el golpe de Estado en curso era absolutamente innecesario y ajeno a las atribuciones y funciones de las Fuerzas Armadas. El presidente Alfonsín lo designó Superintendente Nacional de Fronteras en el año 1984. En las elecciones de 1987 fue candidato a gobernador de la provincia de Corrientes por la Unión Cívica Radical. Es un actor importante de la vida política y democrática de la provincia de Corrientes. Nos visita hoy el señor Gregorio Goyo Pomar. Bueno, Goyo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar acá. No, por favor, a vos gracias. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito de un recorrido que empieza hace mucho tiempo, el gesto que nosotros tenemos con todos nuestros entrevistados es preguntarle quién es, cómo se definiría. ¿Cómo se definiría usted? ¿Quién es Goyo Pomar? Ahora soy un jubilado que vive tranquilamente con su familia y con la vieja preocupación de siempre estar atento y siguiendo los episodios políticos, ¿no? Pero sinceramente eso. Un jubilado. Un jubilado. Está bien. Bueno, usted es hijo de Juan Manuel Pomar, pero es nieto de Gregorio Pomar, se llamaba como usted. ¿Quién era su abuelo? Bueno, yo me llamo como él en realidad. Mi abuelo era militar al principio del siglo y en el año 28 Irigoyen lo convoca a ser su edecán, sin conocerlo, porque había tenido participación activa en una huelga en el ingenio Las Palmas, en la época de la Patagonia trágica y demás. Y bueno, fue con una compañía del Regimiento Nuevo, que él era el jefe, y intervino mediando, laudando, haciendo retirar los muertos y los heridos que había, porque estas huelgas eran a los tiros de verdad. Claro. Y laudó, mediando y beneficiando en cosas de las que pedían los obreros y dando una posición no intermedia, sino justa entre lo que se pretendía y lo que la patronal pretendía. De modo que terminó el conflicto en ese momento sin más violencia. Cuando Irigoyen asumió, preguntó si estaba en actividad el capitán de Las Palmas, no sabía su nombre. Claro. Entonces lo convocó como su edecán. Y derrocado Irigoyen, no acepta permanecer en el puesto, diciéndole a Uriburu que él era leal al presidente de puesto. Entonces, obviamente, a partir de ahí empezaron a destinarlo en distintos lugares del país, como una forma de castigo, ¿no? Claro. Y en el año 31, año siguiente de la caída de Irigoyen, que fue el 6 de septiembre de 1930, subleva el Regimiento Nueva de Infantería. No acompañan otras unidades que estaban comprometidas en todo el país también a esa sublevación, de modo que tienen que, después de estar 2 días en Corrientes, cuando vienen llegando las tropas que vienen a reprimir, que eran obviamente una enorme mayoría. Sí, digamos que se sublevan en defensa para reponer el orden constitucional. El orden institucional. Pidiendo, y están los bandos de ese momento y las proclamas y demás, donde piden trasladar el poder a la Corte Suprema de Justicia para que convoque elecciones, ni siquiera para reponerlo a Irigoyen, es decir, que tenía un fin más institucional que la lealtad a Irigoyen, ¿no? que era absolutamente leal y fue irigoyenista toda su vida. De modo que, esto fracasa, cruzan al Paraguay en las balsas, y de ahí queda exiliado 12 años. En esos años intentan varias veces cruzar desde Uruguay y de Brasil. De hecho, cruzan 2 veces desde Salto a Concordia, toman el regimiento de ferrocarrileros con
ya no con tropa militar, algunos cuadros de oficiales que habían quedado del Regimiento 9 sí, pero muchos civiles, radicales, paisanos que se sumaban, armaban unas tropas irregulares. Claro. Y el último episodio fue en el año 33, cruzando de Uruguayana a Paso de los Libres, donde se producen episodios de enfrentamiento muy violentos. Ahí muere mucha gente, hay un combate, una batalla en la marcha desde Bonplana a Paso de los Libres en San Joaquín, en el arroyo San Joaquín, donde muere una cantidad de los revolucionarios, de los revolucionarios, porque en ese momento claro, había otro gobierno, pero los que venían luchando por la Constitución y la ley, digamos, llegan a Paso de los Libres y bueno, tienen que replegarse, se desbandan, se dispersan. Jaureche estaba entre los que estaban en ese episodio. Bueno, digamos que de ahí viene, ¿no? O sea, si hacemos una síntesis feroz de todo lo que está diciendo, usted es nieto del edecán de un presidente, ¿no? Sí, y de un docente, Felipe Laureano Oliva, un docente sanmiartino, también radical, formoseño, pero radicado en Santa Fe, director de la Escuela Normal, que en esa época la Escuela Normal de Sarmiento eran las instituciones educacionales por excelencia, también con una formación democrática y muy firme en sus convicciones, de modo que sí tenía poca salida para... ¿Y su padre qué hizo? ¿Qué fue? Y papá era abogado, papá se recibió cuando mi abuelo tenía que exiliarse. Mi padre estaba en el colegio secundario, aquí en el Colegio Nacional. Queda acá viviendo en la casa de familiares, en la casa de los Mariños, en la casa de... En fin, cobijado por los digamos, ¿no? La familia de mi abuela era de Corrientes, eran Fajes. Nosotros estamos iniciando esta temporada y vamos a hablar de la democracia a propósito de los 40 años de democracia. Y vamos a empezar la temporada con usted. Y usted fue militar. Así es. Pero no un militar cualquiera. Un militar que estaba empezando y hasta donde yo tengo entendido, el único de su condición que días antes de que iba a producirse en la Argentina el golpe de Estado de 1976 que interrumpe la institucionalidad y fue, por suerte, hasta el día de hoy el último golpe de Estado de la Argentina, sí, usted decidió irse. Con una carta, además. Bueno, con una solicitud al comandante, al jefe de Estado Mayor, no recuerdo el título. Usted pide la baja. Yo pedí la baja del ejército, que es una forma de desvincularse absolutamente. Exactamente, pero ¿en qué condiciones? Usted escribió algo ahí. Sí, y bueno, lo que sentía en cuanto a la gravedad y la inconveniencia de lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas, pero particularmente el ejército, ¿no? Esa nota presenté al comandante de la 4ª Brigada de Infantería Transportada, que era la unidad de quien yo dependía, el 22 de marzo, a la tarde, cuando me convocan cuando se convocan a los jefes de unidad para impartir las órdenes para tomar al día siguiente a la noche los objetivos del golpe, el 23 a la noche. En ese momento presento esto, y porque no había, posibilidad, obviamente, estando enfrente el enfrentamiento con la guerrilla, con las organizaciones subversivas, como para alguna actitud de resistencia militar. Esto iba a quedar comprometido vinculado con las fuerzas subversivas, ¿no? De modo que decidí dejar el ejército y argumentando que lo que estaba haciendo el ejército era absolutamente ajeno a sus atribuciones específicas y absolutamente inconstitucional, y que si alguna fuerza tenían el ejército y las Fuerzas Armadas, era el respaldo que le daba el estar defendiendo un gobierno democrático, claro, bueno o malo. Esto no era cuestión de analizar desde las Fuerzas Armadas, sino que era la Constitución, era la ley,
eran las instituciones de la República, de lo que se estaba apartando el ejército para tomar el poder, y siendo absolutamente innecesario desde el punto de vista militar además, porque la guerrilla en el episodio del Monte Chingolo, de los arsenales Domingo Viejo Bueno en el Gran Buenos Aires, en el Monte Chingolo, había perdido casi toda la tropa que tenía, de modo que quedaba en condiciones de hacer atentados y cosas así, pero no era de ninguna manera necesario que las Fuerzas Armadas tomasen el gobierno, y tampoco era necesario que hubiesen estado poderosas. Claro. Y esto, yo lo dije en ese momento, que las Fuerzas Armadas iban a dejar de tener la legalidad de su lado, iban a ser dos fuerzas enfrentadas, las dos ilegales, que iban a perder eso, y que iban a perder incluso el apoyo que podía dar desde el punto de vista democrático, desde los partidos democráticos, claro, y la ciudadanía democrática. Bueno, gracias a esa actitud mesiánica de los jefes militares, hoy hay una cantidad enorme de camaradas, compañeros y muchos amigos míos presos, procesados y demás porque salieron de la ley. Hoy están siendo condenados, algunos seguramente porque han procedido incorrectamente, pero la mayoría porque lo que actuó toda la Fuerza Armada fue al margen de la ley. Claro, claro. Entonces, bueno, eso es lo que hice. Para usted fue un dolor ese paso. Tomar ese paso fue doloroso porque terminó después toda su vida, digamos. La pregunta es, ¿usted tuvo alguna represalia o en todo caso algún llamado para reconsiderar esa decisión? Reconsiderar amistosamente únicamente, ¿no? Amistosamente reconsiderar. Así porque allí cuando se produce este episodio, me mandan con unos días de arresto detenido a mi domicilio. Yo interpreto más que para sacarme del cuartel, para que no quede en el cuartel. Y dolido, en alguna medida, lo voy a decir ahora para que no se me va a pasar, dolido, porque no se podía hacer otra cosa, no se podía hacer más que estar o irse. Claro. En ese momento cuando estaba este enfrentamiento del que estamos hablando con la subversión, ¿no? Y dolido porque era mi carrera, mi vocación. Yo suelo decir que, ahora digo jubilado, ¿no? Cuando digo que esté jubilado, pero hasta no hace mucho tiempo cuando me preguntaban... Sí, le costaba decir que no era militar. Y me salía a decir militar, ¿no? Por supuesto, siempre es una cosa que queda en el fondo de los afectos emotivos, pero era mi vocación y tuve que dejarla por esta situación, la confrontación entre el deber cívico y el deber vocacional. En principio constituyó para usted una enorme tranquilidad, digamos, ¿no? Eso de no ser cómplice en todo caso de la cúpula militar y todo lo que pasó después. Y yo no sabía qué iba a pasar. En algún momento yo lo hice con la más absoluta de las convicciones de que es lo que tenía que hacer, que yo no podía acompañar esto, ¿no? Yo me recibí en el año 66, poco tiempo después de la caída de Ilia, de manera que hasta había estado formando parte de esos gobiernos militares con una gran angustia porque yo no tenía nada que ver con eso, no participaba. Además, el oficial no participa en ninguna decisión, claro, ni los suboficiales ni la tropa. Es una estructura de apoyo y de soporte de hecho, porque está. Entonces digo, bueno, la alternativa es no estar. Claro. Y bueno, y cuando se produjo nuevamente esta ruptura institucional, que ya era un gobierno que yo soy radical, el gobierno era un gobierno peronista, era patético el gobierno, como todos recordamos, pero son las instituciones. Claro. Entonces, bueno, no quedaba más remedio que hacer eso y dejé... ¿Y cuánto había de formación intelectual y cuánto había de trayectoria personal, política, por lo que usted veía que pasó con su abuelo, que pasaba en su casa? Bueno, es la formación que cada uno tiene, ¿no? La formación que tiene uno yo tenía 29 años en ese momento, son todas la sumatoria de experiencias y sucesión de formaciones que uno va teniendo en la familia, en el hogar,
en el contacto con el resto de la gente, en las discusiones con los amigos, en las conversaciones políticas. Claro. Se hablaba mucho de política, obviamente, en todo eso. ¿Usted ya era radical en ese momento? Yo era radical, sí, era radical. Leí por ahí, votaba cuando podía al radicalismo. Bueno, no hubo elecciones. Claro, claro. Yo la primera Eso vez hoy parece la una... única vez que tuve oportunidad de votar fue en el año 73, cuando Cámpora Solano Lima. Fue mi primera elección. Estaba destinado al regimiento 3 en una tablada. ¿Y la única hasta el 83? Y la única hasta el 74, cuando Perón. Y sí, y después hasta el 83. No volví a votar, de manera que, bueno. Yo era así, radical, y las discusiones que obviamente que antes de este golpe, la discusión política estaba en todos lados. Claro. Era un golpe más anunciado de la historia de todos los golpes que tuvimos en la Argentina, de modo que bueno, todo eso se fue decantando. Y eso fue muy duro, pero fue muy duro no solamente desde el punto de vista emocional, sino después para parar la olla, ¿no? Claro. Para separar su bebé. Estaba casado, tenía 3 hijas en ese momento, y después un hijo más tuve. Y bueno, y había que apechugar eso, sin ninguna actitud particular asumida. Toda mi formación era para las capacidades militares. Pero ninguna para vida comercial, ninguna actividad de tipo productivo. De hecho, y tuve que hacerlo. Y yo voy a decir una cosa que creo que es justo decirlo, ¿no? Todo esto lo acompañó mi mujer con la misma convicción que yo, con la absoluta convicción de que es lo que teníamos que hacer. Y ella sufrió los mismos padecimientos y las mismas limitaciones y los mismos ajustes y restricciones que sufrí yo. La diferencia es que a veces hay consideraciones que se atienden conmigo en materia del recuerdo de estas cosas, alguna valorización de esto. Entonces yo tengo que cumplir con ella y decir que ella tiene estos mismos méritos. Solo ¿no? para dejar constancia, porque... Mi mujer es Socorro Vara de Pomar. Es una compañera extraordinaria y acompañó todos estos momentos difíciles y duros con una integridad asombrosa. Solo para dejar constancia, decía, porque es mucho y es muy rica toda su trayectoria, pero usted era instructor de paracaidistas en el ejército, ¿no? Sí, y de comandos. Y de comandos. Sí, de paracaidistas tuve, además de ser, bueno, los oficiales de las unidades de paracaidistas son instructores de su tropa, ¿no? Claro. Pero además me mandaron al Perú como instructor en la Escuela de Paracaidistas del Perú durante varios meses. Así que sí, era digamos, un instructor avanzado. Claro. Y después, como bien dejó constancia también, y el recuerdo para su esposa y el reconocimiento por la lucha, hizo una cantidad de cosas para poder sobrevivir, para poder vivir. Pero acá nos interesa después la política de nuevo, ¿no? Y estamos cerca del 83, estamos en 1982. Usted es una figura que está muy asociada a la figura de Raúl Alfonsín, pero antes que hablemos un poco de ese tema, antes del 83 está el 82, está Malvinas. Y que nosotros desde acá y sin haber vivido tan de cerca porque éramos chicos, Malvinas para nosotros es una de las llaves que abre la puerta de la democracia. ¿Qué qué fue para usted Malvinas? Y esto, lo que es para todos, ¿no? Lo que es para todos. Esas sensaciones ambivalentes o bivalentes, por lo menos que uno tiene, porque era obvio para los que tenían algún conocimiento, o teníamos algún conocimiento de las capacidades militares de lo que se estaba enfrentando. Yo le llamé por teléfono esa mañana a mi padre en Buenos Aires. Le digo, ¿cómo andás, viejo? Y me dice, y acá estamos enfrentándonos a la OTAN, pero aparte de eso, bien. Era claro, evidente. Por supuesto que la emoción de saber que había la bandera argentina flameando en Malvinas fue muy grande.
pero sabíamos, no todos seguramente, había un entusiasmo, lo que pasa en todas las guerras, cuando se va a la guerra van todos entusiasmados y cuando se enfrenta a la realidad de la guerra, claro, se enfrenta a la realidad, que es patético, es atroz, las cosas más heroicas y las cosas más miserables se ven en una guerra. No quiero decir que acá había habido cosas miserables, pero es lo que pasa con el ser humano en cualquier claro, conflicto de este tipo. Y además, Alfonsín, que ya era una referencia política para mí, a pesar de que en el partido todavía no era la figura principal, pero él toma esta posición que toma de estar en desacuerdo con el desembarco en Malvinas, de modo que había esta cosa dual. claro. La emoción, la emotividad, el conocimiento de lo que significaba esto, un destino realmente más que incierto, y la posición política de la inconveniencia de ir a la guerra para un reclamo Claro. de soberanía en esas condiciones, ¿no? ¿Quién era Raúl Alfonsín? Y para usted sobre todo, ¿no? Bueno, yo siempre lo vi a Alfonsín desde el principio, desde esa época. No lo conocía personalmente, lo conocía papá. Papá tenía una relación muy fluida, militante radical desde la época de estudiante secundario aquí en Corrientes. Después lo echó oyente a la Universidad del Litoral por su militancia política antes de recibirse, terminó recibiéndose años después. Él era militante radical, sus amigos eran todos los que él fue funcionario del gobierno de Ilia, fue secretario de Comunicaciones, estuvo en el mismo gabinete que estuvo Blanco, Carranza, bueno, toda la gente que acompañó a Ilia. Tenía una relación muy estrecha con Ilia, siempre fue del movimiento de Renovación y Cambio desde su formación. Es decir, que Alfonsín, Borrás, Germán López, toda esta gente eran sus interlocutores habituales, ¿no? De modo que por ese lado, por ese vínculo, yo tenía esta referencia. Y yo lo veíamos a Alfonsín como una persona, un hombre diferente, un dirigente diferente, ¿no? Entonces yo, bueno, cuando vine acá a Corrientes, me apersoné a Armando Romero, que era el dirigente más importante de Renovación y Cambio, y me incluí a la militancia como tropa absoluta. Uh-huh. Llegamos al 83 y trabajamos mucho durante la campaña. Participamos en todas las cosas que tenían que ver con la multipartidaria, muy activamente. Y después la campaña. Claro. Armando Romero, gobernador, Alfonsín presidente. Bueno, siempre me pareció esto, que era un hombre diferente al que tenía que hacer lo posible por acompañar y ayudar, porque no era lo mismo la militancia con un hombre como no acompañándolo, no por abrir el camino a uno, sino por abrir el camino a las instituciones, claro, a la república, a la vuelta a la democracia, ¿no? Bueno, y que tengo que hacer lo posible por ayudar desde donde pueda a que este hombre consiga lo que plantea, que es seguramente lo que quiere. Bueno, finalmente usted lo pudo acompañar todo el proceso aquí en Corrientes, la militancia política, lo que dice de Armando Romero, la multipartidaria. Usted fue funcionario de una subsecretaría, creo que de territorios fronterizos, una cosa así. Sí, se llamaba Superintendencia Nacional de Fronteras. Usted podríamos decir que es el padre del Chaltén, por ejemplo, ¿o no? Ah, sí. Sí, y eso, sí, bueno, no soy el padre. En realidad, esa localidad se funda con intervención de la Superintendencia de Fronteras, porque lo propicia un funcionario que yo había incorporado a la superintendencia. Allí, cuando yo me hice cargo de la superintendencia, había un general, Camblor era el superintendente de Frontera, hasta que yo asumí, y había un coronel, un almirante, estaban divididas las áreas en la Fuerza Aérea, Marina y Ejército. Yo los reemplacé, obviamente, por funcionarios conocidos míos, y
Y bueno, empezamos a trabajar en todas estas áreas que era interesantísimo, ¿no? Pero además era en un momento también en el que se estaban definiendo las cuestiones limítrofes con Chile. Se estaban definiendo cuestiones limítrofes, pero uno de los funcionarios que incorporé en el área de zonas de frontera, eran muchas áreas que tenían que ver con un montón de actividades. Una de ellas es la de seguridad de zonas de frontera, que esto es lo que dan las autorizaciones para transferir propiedades todavía. Ahora no existe más la superintendencia, pero esa atribución sigue teniendo el Estado de autorizar o no autorizar al que va a comprar un campo, campo, casa, lo que sea. Y en las áreas que tenían que ver con las propiedades de áreas de frontera, había un funcionario que yo incorporé que había sido el delegado en áreas de frontera en la provincia de Santa Cruz. Entonces él temaba con la necesidad de hacer una población en ese lugar y yo me pareció realmente importante, interesante y lo acompañé. Pero esto no lo hacía la superintendencia. Lo hacía la superintendencia acompañada administrativamente, pero se hacía con intervención del gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Entonces ahí se hizo, con intervención de estos organismos, las mensuras, se censó a los pobladores que ya estaban allí viviendo, que este funcionario Soto se llamaba, ya conocía a la gente que estaba viviendo ahí y sabíamos que no eran que venían a instalarse allí para que le asignen propiedades o tierra. Bueno, hicimos la traslación de dominio de esas propiedades y creamos el pueblo instalando allí las oficinas nacionales que tenían que instalarse. Bueno, avanzamos un poquito más y porque increíble cómo se nos fue el tiempo. Eso quiere decir que bueno, hay mucho para decir y ese año, el 83, la vuelta a la democracia, Alfonsín, lo convirtieron después en el padre de la democracia, lo es hasta hoy, digamos, y es un título que seguramente hace un poco de justicia también con lo que fue Alfonsín. Y te voy a decir que es más que merecido, no solamente por el primer periodo, sino porque en ese primer periodo de democracia todos pensábamos y sentimos, funcionarios, dirigentes, militantes, que lo importante para ese periodo, independientemente de los resultados administrativos de la gestión, que por supuesto cada uno hacía el esfuerzo mayor para que sea buena, que era entregar el gobierno a otro gobierno elegido por el pueblo. El esfuerzo que hizo Alfonsín para que esto sea así, los jirones de su cuero que fue dejando durante ese gobierno para que esto sea así, para que se pueda llegar a eso, es enorme. Qué sé yo, la entrega anticipada del gobierno para que se pueda llegar en paz, los enfrentamientos, los problemas con las Fuerzas Armadas, con los militares, las dificultades, el juzgamiento de la Junta, pero las cosas que hizo como para que se pueda avanzar en eso, la impronta que nos dejó a todos, algunos más conscientemente y otros seguramente en el subconsciente, de la necesidad del diálogo, de la necesidad del consenso, de la necesidad de los acuerdos, a pesar de las diferencias que hubiese entre un sector y otro, que fue dejando a Alfonsín en toda su trayectoria política, en sus discursos, en su prédica, es realmente de una valía para la consolidación de la democracia muy grande. Y fuera de su gobierno ya, el otro gran pedazo de cuero que dejó Alfonsín fue con el Pacto de Olivos, que terminó con la constitución que hoy tenemos, que es la primer constitución después de muchos años, que no está hecha por los peronistas y no votada por el resto, o hecha por los no peronistas y con el peronismo excluido. Es la primer constitución donde participan todos. En esa constitución, que tiene seguramente sus cosas perfectibles y cosas que no se implementaron por los mismos, por los actores que somos los argentinos, ahí estuvo, es decir, para graficarlo, estuvo Carrió, estuvo... Sí, estuvieron incluso hasta los partidos provinciales. Estuvo Cristina Fernández, estuvo Ana María Pando, estuvo Miguel Alegre, estuvieron todos de los que conocemos acá como para dibujar y personalizar la participación de todos los sectores. Qué sé yo, estuvo
el hermano de Menem, Corach, todos estuvieron haciendo una constitución que tiene que perdurar y que tiene una cantidad de institutos e instituciones muy, muy necesarias para el desarrollo. Y algunas deudas también, como por ejemplo la coparticipación y eso. Pero pero eso lo dejó determinado. Exactamente. Porque te voy a decir ya no es un problema de los constituyentes. Permitime que te diga una cosa, así no tengo algún minuto para decirlo. La democracia, 40 años de democracia. Estamos los argentinos con una enorme deuda con la democracia. No es la democracia la que no nos dio las respuestas a lo que pretendíamos. La democracia nos dio el ámbito de libertad, el ámbito de posibilidades para que cada uno desarrolle sus capacidades y sus potencialidades. Allí somos los argentinos los que no supimos aprovechar esto para que hoy estemos en mejores condiciones. Y todos los argentinos. Porque los funcionarios argentinos salen de lo que votamos los ciudadanos de a pie. Esto es toda una cadena de responsabilidades absolutamente vinculada. Estamos los argentinos en deuda con una democracia que hoy tiene una cantidad con la que no hemos conseguido los resultados que queríamos por defectos nuestros. No me voy a ir sin preguntarle qué fue para usted. Usted participó, usted fue candidato a gobernador de la provincia en el año 1987. Sí. ¿Qué recuerdo tiene de eso? Una campaña hermosa. No sé, no puedo valorar otras. Participé de otras campañas, obviamente, ¿no? Pero esa fue una campaña de militancia absoluta. De una militancia absoluta. Porque si bien teníamos el gobierno nacional, el gobierno provincial era aliado del gobierno nacional. Claro. Tanto que Alfonsín años después me dijo, ¿cómo te perjudiqué a vos en Corrientes con tu campaña? Y la verdad es que no es que me perjudicó, pero el gobierno de la provincia era el gobierno de la provincia, eran las instituciones que correspondía tener el vínculo con el gobierno nacional. Pocho Romero Félix reconoce mucho eso, el trato que recibió de Alfonsín. Pero obviamente, y seguramente Leconte también. Ricardo Leconte seguramente también. Leconte lo menciona en un libro que él escribió. Tenía un trato, no sé si preferencial, pero un trato además no solamente cordial, sino justo. Exacto. Y yo era la oposición. Claro. Es decir, nosotros trabajamos como militancia más absoluta, más pura, como la militancia más espartana, más de a pie. Claro. Y sacamos al radicalismo digamos, de ser el partido que tenía que entregar sus electores. ¿Vos te acordás que se elegían electores? Exactamente. A ver si le entregaba a los electores al peronismo o al pacto. Pusimos a jugar en primera el radicalismo en esa elección. Después pasaron, es una cosa, una carrera de posta, se va entregando al testimonio. Claro. Fueron 2 años de campaña. Yo renuncié a la superintendencia de frontera para venir a hacer campaña. Exactamente. Déjeme preguntarle si es verdad esta anécdota. Cuando estaban contando los votos en ese año, en la elección del 87, bueno, cuando más o menos se resuelve y se supo que Leconte iba a ser el nuevo gobernador, usted decidió caminar los metros que hay desde la casa del Partido Radical hasta la casa de Leconte para ser el primero en saludarlo en su condición de gobernador electo. ¿Eso es verdad? Eso es cierto. Eso es cierto y fui criticado porque decía, no, hay que terminar el escrutinio definitivo, que un elector más, que un elector menos. Era así. Por lo tanto, usted se convirtió en la primera visita protocolar de Yo no sé si la primera, yo no sé la verdad si la primera, pero cuando estuvo el resultado, cuando ya la cosa era clara, cuando la consideré irreversible, fui hasta la casa de Ricardo Leconte y lo saludé, efectivamente. Por último, Goyo, hace unos años, a propósito de un episodio de homenaje a uno de los episodios que usted refiere ahí en Paso de los Libres, usted fue invitado, habló, y ahí escuché su discurso y usted hablaba de una esperanza, decía, de recuperación de la República. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿por qué decía eso? Y en todo caso, ¿qué pasó con ese concepto? ¿Qué es lo que usted está viendo? Ya no con
la democracia, sino con la república. Perdón, ¿de cuándo es eso? De hace un tiempo, yo creo que estaba empezando el gobierno de Macri. Estábamos en democracia. Sí, ya es, ahí es acá muy yo no recuerdo, pero lo que sí sé es que nosotros tuvimos la república a un tris de perder las instituciones republicanas, no la democracia, no el sistema de elección, exactamente, no el sistema de votar periódicamente. La república necesita otras cosas, necesita muy claramente la división de poderes, por ejemplo, necesita la actividad fluida, permanente y vinculada con los otros poderes, con el Poder Ejecutivo, sobre todo del Congreso de la Nación. No es una escribanía, aunque haya mayorías de un lado y de otro, pero la discusión debe darse. El Congreso debe estar abierto a las ideas. Los partidos mayoritarios o no mayoritarios tienen que estar abiertos a la integración de las opiniones, de las ideas de otros partidos. El consenso. No es lo mismo una ley aprobada con el 50% más uno de los legisladores que una ley aprobada con el 70% o por unanimidad. Y eso se consigue con el Congreso abierto a la mente, con el Congreso abierto a la participación y a la recepción de opiniones diferentes a la mía. Seguramente me refería a eso porque es lo que siento siempre. ¿Aún hoy? Bueno, estamos todavía con un pie adentro y un pie afuera de la República, ¿no? No terminan de consolidarse las instituciones republicanas. Felizmente, nuestras instituciones tuvieron la fuerza como para evitar desviaciones mayores, pero estuvimos cerca. Muchas gracias, Goyo. Por favor. Ha sido un honor tenerlo acá con nosotros. Para mí un gran gusto. Esto fue el primer episodio de esta temporada de Eduardo Ledesma Pregunta, donde vamos a abordar estos temas relacionados con la democracia a propósito de los 40 años. Este y los demás episodios se pueden encontrar en los repositorios digitales eduardoyelmedioledesma.com del diario El Litoral y todas las semanas se pueden ver por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.